Buenas noches, gracias por estar con nosotros de nuevo en esta presentación de Observatorio Cotidiano dedicada al examen de nuestra economía política. Muchas gracias a la doctora Ileana Yashine por acompañarnos esta noche. Ileana, bienvenida. Hola, como siempre. Gracias. Y Enrique Provencio, quien ha estado conmigo en esta revisión sucinta pero bien intencionada de lo que le espera al país a partir de que se presentó y posteriormente discutió y aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para 2019. Enrique, hemos pasado revista, como dije, a los temas que solemos llamar de la macroeconomía y las implicaciones que el presupuesto puede tener sobre el desempeño de la economía en su conjunto. Examinamos en 2 sesiones el tema importantísimo y preocupante del tratamiento presupuestal que se propone hacer con los grandes rubros de lo que llamamos el desarrollo ambiental. Y ahora yo quisiera que dedicáramos esta entrega al tema pues que monopoliza parte en buena medida nuestras preocupaciones académicas y intelectuales y personales, que es el tema del desarrollo social visto en un sentido amplio. ¿Qué nos dice el presupuesto? ¿Qué nos dices tú de tu lectura del presupuesto? De esta cuestión que por casi 20 años, más de 20 años ya, ha dado lugar a mucha actividad intelectual, académica, muchas discusiones metodológicas, mucho contacto internacional, etcétera. Gracias, Rolando, por la invitación nuevamente. Abordaremos, en efecto, el tema del presupuesto en política social y lo que se vislumbra hasta ahora en la estrategia de desarrollo social en el nuevo gobierno. Y es un caso en buena medida diferente al que abordamos en los 2 programas anteriores que ya referiste sobre la suerte del presupuesto en medio ambiente, recursos naturales, agua, bosques y otros temas. Y es diferente porque en el caso del presupuesto para desarrollo social, los documentos de criterios generales de política económica, la exposición de motivos del presupuesto, la carta que el presidente envió a la Cámara de Diputados presentando el presupuesto, por todos lados se dice que el desarrollo social es una de las grandes prioridades del gobierno que recién inició en diciembre pasado y que en particular las acciones a través de diferentes programas nuevos o bien ampliados y renovados tienen el centro de la atención del presupuesto. Y en efecto, a diferencia de otros temas, como el de medio ambiente, en este caso sí hay una prioridad explícita. Como se ha comentado mucho, hubo programas que tuvieron un incremento significativo del presupuesto. Y los programas prioritarios sociales del nuevo gobierno que llegan son aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto, que en números se llevan alrededor de 250,000 millones de pesos. Y de esos, uno de los más importantes está justamente en el ramo de bienestar, que es el de la pensión de adultos mayores, que solo ese programa va a implicar en 2019 100,000 millones de pesos. Pero así están otros, tanto en desarrollo social, en bienestar, como el programa de Sembrando Vida, como el programa seguro para madres de familia, el seguro para personas con discapacidad y otros en diferentes áreas, como en la Secretaría del Trabajo, el programa para jóvenes, entre otros. Con esto lo que quiero resumir es, hay un tratamiento distinto. Ese tratamiento distinto se reflejó en el hecho de que el gasto en desarrollo social sí aumentó para 2019, aunque no en todos los temas. Por ejemplo, en salud hay una reducción en términos reales del 3.2%
del Que presupuesto, continúa reducciones anteriores, ¿no? que prolonga en efecto una reducción al presupuesto de salud que ya viene de años anteriores y que ha hecho que el presupuesto público en salud haya estado bajando en relación al Producto Interno Bruto, tema muy relevante. Hay un pequeño aumento en educación, pero no en todos los programas de educación. E igual hay un aumento en los programas englobados ahora en la Secretaría del Bienestar, la antigua Secretaría de Desarrollo Social, que implicaron una recomposición del gasto en desarrollo social. Yo diría que ese es, en términos generales, el panorama en el tema. Iliana, has dedicado mucho tiempo a evaluar programas, a evaluar la aplicación del presupuesto en esta materia, a cumplir con el famoso, como lo llaman, enfoque de derechos, ¿no? Que se reitera ahora en el nuevo presupuesto de egresos. Eso supuestamente es lo que guía la acción general y particular del gobernante y debería guiar la acción y atención del legislador para decidir y luego evaluar, ¿no? Como evaluadora que eres y seguirás siendo, ¿qué opinión te merece esta propuesta contenida en el presupuesto de egresos de la Federación, que viene pues de un gobierno que emana de un voto popular espectacular para los registros político-electorales mexicanos, por lo menos? Sí, así es. Pues mira, yo empezaría un poquito atrás para poder dar mi opinión y quizá mencionando que me parece, y junto con muchos estudiosos de este tema, que uno de los problemas centrales del, digamos, sistema de bienestar del país tiene que ver con su alto grado de segmentación y de estratificación. Y que esas características han generado, digamos, configuraciones institucionales que ayudan a perpetuar la desigualdad y la pobreza en el país. Tenemos un sistema de salud en el cual hay muchísimas instituciones que prestan servicios distintos. ¿Tú te refieres ISSSTE, IMSS, Servicios Generales de Fuerzas Salud? Armadas, y luego está todo los servicios que presta la Secretaría de Salud, principalmente ahora a través del Seguro Popular. Lo mismo pasa con el sistema educativo, donde hay distintas instituciones educativas con distintos niveles de prestación de servicios y de calidad, incluso dentro del sistema público, y las diferencias entre el sistema público y privado que son importantes, y el sistema de pensiones, también hay muchísimos esquemas de pensiones distintos con desigualdades enormes. Entonces, digamos que desde un enfoque de derechos, que no es algo novedoso de este gobierno, porque los gobiernos anteriores también han, por lo menos en el discurso, basado su estrategia de política social en ese enfoque, digamos, desde un enfoque de derechos, la estrategia de política social tendría que cumplir una serie de principios ligados a este enfoque. Uno de ellos, ¿no?, muy importante como todos, es el de la universalidad, que es algo de lo cual ha hablado mucho este gobierno, ¿no? Como buscar, por lo menos, por ejemplo, en la pensión de adultos mayores, hacerla universal. Se está hablando de becas de educación medio superior universales. Entonces, digamos que eso es uno de los principios importantes, pero una de las preocupaciones, ¿no?, que yo tendría sería que el poder avanzar hacia el cumplimiento de un enfoque de derechos que digamos, lleve a la práctica todos los principios que de él emanan, no solo la universalidad en términos de cobertura, sino también en términos de poder prestar servicios de la misma calidad para toda la población y en esa medida igualar el acceso a mejores condiciones de vida, requeriría una serie de cambios institucionales profundos. Yo no estoy con claridad viendo esa propuesta dentro de las propuestas del nuevo gobierno. Habrá que ver, ¿no?, cómo se avanza. Requeriría una reingeniería institucional. Pero la creación de la Secretaría del Bienestar no es indicativa de esta visión, de este propósito. Yo no lo veo claro. Me parece a mí un cambio de nombre hasta ahora. No veo que haya cambios más de fondo que nos lleven en ese sentido, y se requerían cambios en el sistema educativo, cambios en el sistema de salud, cambios en el sistema de seguridad social y pensiones,
que no se van a resolver con programas concretos como es la pensión de adultos mayores, ¿no? Que si bien duplica o duplicará la pensión que reciben los adultos mayores, el monto que se va a otorgar sigue siendo muy lejano a las pensiones que reciben aquellas personas que están en el régimen contributivo. Entonces, digamos que yo todavía no veo claro cómo esa propuesta discursiva se va a llevar a la práctica, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos mecanismos? Enrique, estamos terminando este segmento. Sí, solamente para enfatizar uno de los puntos que creo que son delicados, que es que en los años anteriores, y sobre todo a partir de 2015, cuando inició el periodo de ajuste presupuestal, la inversión, el gasto en desarrollo social del gobierno federal sufrió mucho. No es algo que en general tengamos muy registrado, pero el gasto en educación bajó de 3.5 a 3% del Producto Interno Bruto. Le ocurrió algo similar al gasto de salud e incluso al gasto en protección social, para no decir en vivienda. Y podríamos arriesgar una evaluación, digamos. Esta reducción, fruto de esta peculiar consolidación fiscal a la mexicana, ¿implicó estos daños o no, o es demasiado pedirnos? Implicó daños sin duda, porque lo que ahora se está registrando como una precariedad de la infraestructura de salud, por ejemplo, o de insuficiencia en el alcance del seguro popular, entre otros aspectos, incluyendo varios de educación, sin duda tuvieron que ver con las consecuencias de ese proceso de consolidación fiscal. Que por lo visto se ha extendido hasta nuestros días, ¿no? Se ha extendido hasta nuestros días. La costumbre, por lo menos. Y es en efecto un punto de partida complejo para iniciar esta transformación anunciada hacia una política social guiada por derechos. Pero estamos además en una situación en la cual las capacidades institucionales también resultaron muy afectadas. Buena parte de la política social depende justamente de la capacidad gerencial, por decirla así. Quizás sea una palabra que no guste, pero de la capacidad del funcionariado, del servidor público, que tiene que trabajar en el buen diseño de programas. En realidad, los efectos de esta consolidación fiscal de años anteriores nos están tomando en un punto difícil. Por eso creo que es significativo y positivo que el gasto social en conjunto se haya incrementado. Quizá no suficientemente para compensar la caída previa, pero creo que puede ser un cambio de rumbo. Cambio de rumbo, enfoque de derechos. El día 5 de febrero conmemoramos 102 años de que se aprobara y promulgara la Constitución de 1917 y es grato leer, por ejemplo, leí al ministro, actual presidente de la Suprema, el doctor Arturo Saldívar, pues hacer una buena evaluación, una justa evaluación de lo que implica esa Constitución, a lo que nos obliga. Nos obliga, dice él, a la justicia social. Y a pesar de todo, tiene los componentes mínimos necesarios para hacer lo que ahora se llama, lo acabo de descubrir en términos de Saldívar, una Constitución transformadora o transformativa. ¿Por dónde podríamos decir que este presupuesto que Enrique Provencio califica de positivo nos está ya guiando a este cambio de rumbo? Supongo que querría decir hacer honor a los principios fundamentales del famoso enfoque de derechos, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrar signos de que, aunque sea trabajosa, tortuosamente, dado el peso de la costumbre y de los intereses, nos estamos moviendo? Liliana. Pues yo lo veo dentro del
presupuesto de egresos de la Federación en varios aspectos. Uno, o sea, la enunciación explícita de que ese es el enfoque que se debe de seguir y el uso reiterado de términos que podrían estar relacionados como, por ejemplo, el de la inclusión social, ¿no? Que se usa a lo largo del texto en distintos momentos. Y también en los distintos, digamos, apartados que se refieren a los distintos ámbitos del desarrollo social, hay referencias, ¿no? que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, en la parte de educación se habla de becas universales, de la ampliación de cobertura, por ejemplo, en educación superior, que sabemos que en el sistema educativo la cobertura sigue siendo limitada en educación media superior y superior. En el caso de salud, también se menciona un sistema universal de salud, no queda claro cómo se va a caminar hacia él. Para superar esta segmentación de la que nos hablabas. En principio así tendría que ser. No se dice cómo, no se ven otras pistas, se menciona, ¿no? Queda también lo que ya mencionábamos del programa de pensiones para adultos mayores, que ahora será universal. Entonces digamos que yo creo que sobre todo el universalismo es lo que está, o esa mirada de lo universal está detrás de manera importante. Sería la piedra de toque, propuesta, digamos. De la propuesta de un cambio de rumbo. De la propuesta de este gobierno, me parece. Enrique Provencio. Y al criterio de universalismo habría que agregar otros que Ileana ha estudiado, es decir, ¿qué implica la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos o de los derechos sociales como derechos humanos? La interdependencia, la complementariedad de los programas. Y creo que todos también, esos... siempre los expertos me corrigen, ¿verdad? Pero es el cumplimiento progresivo, ¿no? El cumplimiento tiene un nombre. La progresividad. Progresividad. La progresividad. La no regresividad. Y la no regresividad. Y ese conjunto de criterios trasladados a la acción pública, convertidos en el ejercicio de las políticas de los presupuestos, enfrenta retos enormes. No es precisamente mi campo de especialidad, sí es uno de los campos de Ileana, pero eso... No quiere compartir los secretos. Pero eso implica un cambio desde la concepción, la planeación, en efecto, y la creación de un sistema, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo para ubicarnos en la tierra imperfecta que es esta? ¿Cómo vamos siendo compatibles estos criterios? Pues al final son criterios de evaluación de un desempeño, ¿no? Estos principios, estos valores, porque esta propuesta de que ustedes hablan tiene adentro unos valores, ¿no? Digamos, solidaridad versus competencia, estoy llevándolo al extremo, pero ¿cómo en un ambiente de lo que el presidente ahora sí llama cada que puede, que es todos los días, austeridad republicana, con lo que nos dijo el financiero hace unos días, una caída del gasto que puede jalar las de por sí pobres expectativas del crecimiento económico general? ¿Qué faltaría? ¿Sobre qué habría que llamar la atención con este cuadro? Yo diría que algo que ha estado ausente de las propuestas del actual gobierno y que incluso se ha dicho que es algo que no se va a hacer, es el tema de la reforma fiscal. Yo creo que ese es uno de los temas que, si no en este momento, en algún momento se tienen que debatir y que tienen que ver con pues, toda la discusión sobre desigualdad en el país, ¿no? Y la necesidad de revertir esa desigualdad y poder tener más recursos públicos para aplicarlo no solo en el gasto social, sino en inversión pública, porque finalmente el tema de la pobreza, de la desigualdad, del bienestar en términos más amplios no depende únicamente de la política social. Sí, no hay política social que aguante, ¿no? No, tiene que haber y yo creo que eso se relaciona mucho con uno de los aspectos que mencionaba Enrique, de los principios del enfoque de derechos, que es el de la interdependencia, y que nos lleva necesariamente al aplicarlo a la política pública, a la necesidad de pensar en que una estrategia
de política pública que no sea integral y que no esté integrada, ¿no? Y pensada desde un enfoque integral en todas sus distintas partes, entre desarrollo económico, desarrollo social, al interior de cada uno de esos ámbitos de política no va a funcionar. Y ese es, yo creo que uno de los grandes retos, porque es un reto el que he tenido en administraciones anteriores que no se ha logrado resolver, ¿no? Pero quizás porque nuestra concepción del Estado y luego del presupuesto no nos lo permite, ¿no? Habría que ir hasta allá quizás. Un Estado sectorizado, un presupuesto igual, equivalente en estos ramos a veces misteriosos. Quizás allí debería empezar la tarea integradora, digamos, de asumir la interdependencia como virtud. Sí, exactamente, ¿no? Y que se requiere, yo creo que también diagnósticos profundos de cada uno de los ámbitos que se deben. Pero eso es lo que han ustedes estado haciendo. Ustedes, digo, toda la tribu comprometida con el tema del desarrollo social, que despega como bueno, gran esperanza académica, intelectual desde fines del siglo XX, están en eso, ¿no? Sí, pero lo que uno quisiera es que eso se retomara desde el ámbito gubernamental y eso es lo que no es muy claro, ¿no? Enrique. Bueno, lo tocas y creo que vale la pena decirlo en este programa. Junto con la comunidad de personas que investiga el tema, que son también a veces evaluadoras de políticas y programas, hay una institución que merece ser respaldada y fortalecida, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. ¿Y por qué razón? Porque el Coneval ha generado un gran capital de conocimiento sobre las políticas, no solamente sobre la situación de la pobreza, sino también sobre la evaluación de los programas sociales. Y es deseable, creo, que ese gran capital, ese gran conocimiento generado en las evaluaciones sea convertido en conocimiento más activo en las políticas, ¿no? Nos acercamos a un probable, pero estamos hablando, nosotros hablábamos hace tiempo, como agoreros, pero hoy habla cualquiera, ¿no? Del Bank of America en adelante. Estamos en las puertas de una reducción todavía significativa de nuestro crecimiento económico, que no era muy alentador ni estimulante. Y ahí es donde quizás se agudiza la necesidad de ver a la política social que nos han propuesto como una política que debe hacerse cargo de esta posibilidad, de esta probabilidad recesiva, ¿no, Enrique? Así es. ¿Te acuerdas que hace años comenzamos a hablar, imitando a los italianos, ¿no? De ajuste con equidad, creo que decíamos, ¿no? Así es. Cuando las crisis de la deuda. Que es un concepto distinto de austeridad. Ahora, eso es muy importante también. Austeridad con equidad, era el término. Porque el propio Coneval en sus informes ha llamado la atención sobre el hecho de que si bien los programas y la política social ayuda a reducir la pobreza, la corriente de fondo que reduce la pobreza es la de un crecimiento inclusivo. Y que en condiciones de bajo crecimiento y aún peor de recesión, la política social no alcanza para compensar el efecto negativo de las crisis o las recesiones sobre la situación social. Y por tanto, creo que es muy pertinente el tema, cómo ver la política social en el contexto de un periodo de bajo crecimiento que va a impactar al empleo y al ingreso, ¿no? Sí. Y ahí, perdón. Nada más un comentario final, que ahí en ese contexto a mí me preocupa mucho la decisión del gobierno de desmantelar Prospera, que como sabemos por distintos estudios académicos que se han hecho, fue uno de los elementos centrales que permitió amortiguar el efecto negativo del bajo crecimiento económico y de las crisis económicas que hubo en las últimas décadas. Contuvo el empobrecimiento, han dicho algunos colegas y amigos nuestros, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos otros instrumentos del nuevo gobierno para hacer frente a periodos de crisis? No es claro. Y la pregunta es si estamos a tiempo. Es que yo ahora con estas lúgubres predicciones, yo digo, ¿y estamos a tiempo, por ejemplo, de amainar o modular las tendencias depresivas, perdón? O en el caso planteado por Ileana,
¿Es el momento de echar a un lado Progresa ante estas perspectivas? Vi unas generalizaciones que me alarmaron de una señora responsable del programa Pobreza, Prospera. que a las que le daremos tiempo, espero, en otro momento. Pero no creo que se pueda generalizar de esa manera. No, definitivamente no. Y sobre todo, en la perspectiva del bajo crecimiento económico que se espera para 2019 y que no, al parecer no estaba en el escenario cuando se diseñó el presupuesto de 2019. No estaba. Al menos para la Secretaría de Hacienda no estaba. En efecto, habrá que pensar cuál es el papel de un presupuesto austero en el ciclo. El viejo tema. El viejo, pero siempre presente tema. De cómo, desgraciadamente. De cómo la austeridad económica. Hay que insistir en la diferencia entre la austeridad del ejercicio de los recursos públicos y la honestidad, que todos aplaudimos, creo, de la austeridad económica. La austeridad económica es un hecho diferente. Y como muchas veces se ha dicho, en periodos de bajo crecimiento económico, la austeridad económica agudiza la desaceleración. Y por tanto, digamos, a riesgo de cometer una generalización, creo que sí se puede decir que el presupuesto federal de 2019 es procíclico. La famosa palabra que aparentemente es técnica y neutral y que sin embargo es económicamente pues un desacierto. Y una decisión política que se va a probar equivocada. Vamos a seguir explorando estas minucias, esto que no es una minucia, está en el corazón de la economía política. Ileana, muchas gracias. Gracias, Rolando. Enrique, muchas gracias. Gracias, Rolando. Buenas noches, gracias por su compañía.